Hola, buenas. No, quería plantearos un poco el trabajo práctico que yo he propuesto. Este trabajo práctico tiene como objetivo que el alumno se familiarice con el efecto fotoeléctrico y con una de sus aplicaciones más famosas en la sociedad, que es el uso de este principio para construir sensores, fotosensores en este caso, que sean capaces de generar una imagen. Y es una aplicación que está muy extendida, ya que hoy en día, pues bueno, cualquiera tiene acceso a una webcam, a una cámara digital o bien a la cámara de nuestros teléfonos móviles. Bueno, el trabajo práctico está dirigido a los alumnos y alumnas de segundo de bachillerato de la asignatura de física. Creo que al menos debe llevarse a cabo en 2 sesiones, incluso 3, dependiendo del ritmo de aprendizaje del alumnado. Y bueno, como conocimientos previos es necesario que antes se haya explicado toda la teoría concerniente al efecto fotoeléctrico y además tenemos que tener pues, unos conocimientos previos de análisis y representación de datos que habremos aprendido durante los cursos anteriores. Además que es importante señalar que durante la actividad pues también vamos a trabajar contenidos transversales de óptica que nos aparecerán y también contenidos transversales de la asignatura de matemáticas respecto a matrices, porque nos viene muy bien. Además, los alumnos de segundo de bachillerato tienen en su temario todo el cálculo de matrices en segundo de bachiller y bueno, esto les puede servir también para entender cómo un objeto abstracto que es una matriz, pues al final tiene una aplicación real y un sentido real. Bueno, como os decía, uno de los objetivos principales es que los alumnos se familiaricen con el efecto fotoeléctrico, pero por supuesto también, como vamos a llevar a cabo un experimento práctico, pues va a resultar una experiencia que nos puede acercar mucho al método científico, puesto que vamos a realizar tomas de medidas, vamos a hacer análisis de datos, vamos a proponer hipótesis y bueno, vamos a comprobar nuestros resultados. Va a ser una manera de acercarnos al método científico, creo que de una manera bastante realista, de cómo podría llevarse a cabo pues, en cualquier centro de investigación. Además, como objetivo también importante es la conexión del mundo académico con aplicaciones en nuestra sociedad, puesto que el efecto fotoeléctrico es un concepto teórico y muchas veces puede parecer alejado. Sin embargo, tiene múltiples aplicaciones. Bien, le valió el premio Nobel de Física Albert Einstein en 1905 y derivándose de ahí un montón de aplicaciones. En concreto, pues una de ellas es la construcción de fotosensores, que son el principio fundamental para construir cámaras digitales, ya sean webcams, móviles, etcétera. El primer punto entonces es que nos acerquemos a esta teoría. Este punto es fundamental, puesto que los alumnos no tendrán ningún conocimiento anterior y debe llevarse a cabo a través de una introducción científica por parte del docente. Bueno, las cámaras de fotos tienen distintos componentes que tienen que ver con la óptica y con la luz, como por ejemplo sería el diafragma y las propias lentes, pero nosotros queremos centrarnos simplemente en lo que es el sensor. Muy bien, el sensor es la parte activa de una cámara de fotos, que existen varios modelos en fabricación, pero todos tienen en común que al final son fotosensores basados en el efecto fotoeléctrico. En concreto tenemos los sensores CMOS o los sensores CCD, que no son más que una matriz llena de fotosensores individuales, donde al incidir la luz visible, en este caso el efecto fotoeléctrico tendría una frecuencia umbral que estaría por debajo de donde comienza el espectro visible, donde al incidir los fotones pues se generará una creación de electrones que se recogen con la electrónica apropiada. Eso ahora mismo no nos concierne. Lo que sí que tenemos que tener claro es que simplemente es una matriz de sensores individuales donde cada uno de ellos tiene una acumulación de la carga eléctrica en función de cuánta cantidad de luz le ha llegado. Por lo tanto, con la electrónica apropiada tendremos una matriz de señales eléctricas que a la vez se van a digitalizar. Digitalizar una señal eléctrica tienen que entender los alumnos que simplemente es propuesta una señal máxima, le damos un valor numérico y a una señal mínima pues le daremos el valor numérico 0. Entonces lo que tendremos finalmente, al final es como una matriz dosdimensional donde cada uno de los píxeles tiene representada una altura y esa altura, en concreto en fotografía digital, se reparte desde 0 hasta 255, siendo el valor máximo 255 y el valor mínimo, que sería la ausencia de carga, puesto que no ha llegado ningún fotón, sería 0. Entonces lo que tenemos es una distribución de valores de 0 hasta 255. En definitiva, simplemente una matriz
llena de números, donde cada uno de los sensores es un píxel en una imagen y se representa desde 0 a 55. Para convertir esta matriz llena de números en una imagen real o una representación de una imagen, bueno, pues existen distintas técnicas. La primera, la más básica y la esencial, sería asignar a cada uno de los píxeles en función de su valor un tono de gris. Entonces lo que tenemos es una escala de grises desde el 0, que sería la ausencia total de luz, que sería el valor negro, hasta 255, que sería el valor blanco. Se propone, por lo tanto, una paleta de 255 valores de gris y se le asigna a cada uno de los numeritos de nuestra matriz. Como resultado, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos una matriz donde cada uno de los píxeles representa un valor de gris y todo ello está formando una imagen en blanco y negro. Entonces, simplemente el proceso simplificado sería: llega un fotón, excita el fotosensor, este fotosensor, en función del número de fotones que le llega, pues genera una carga eléctrica, esa carga eléctrica se digitaliza a valores desde 0 hasta 255 y además se le propone una escala de grises para representar ese valor. Finalmente, pues lo que tendremos es una imagen en blanco y negro. Una vez hemos visto lo que es una imagen en blanco y negro y cómo se forman los principios físicos que están detrás, pues aquí ya planteamos la primera actividad. Esta primera actividad lo que se les propone es, bueno, ¿cómo es posible que obtengamos imágenes de color en nuestras fotografías con nuestras cámaras digitales? Porque en la explicación anterior hemos visto que un píxel solo tiene una señal, que esa señal solo tiene un número y de ese número podemos construir una imagen en blanco y negro de manera fácil obteniendo una escala de grises. Pero claro, las fotografías en nuestro mundo actual son en color. Entonces, bueno, en esta primera actividad se le propone al alumno que, sin utilizar ningún tipo de documentación y sin buscarlo en internet, simplemente ellos propongan una solución a este problema, ¿no? Es decir, es una actividad motivante, de forma que se le empuja al alumno a pensar, bueno, ¿y cómo haría yo si en realidad lo que quiero obtener es una imagen de color? Bueno, el objetivo de la actividad no es ni mucho menos que alcancen la solución tecnológica real que se adoptó en la comunidad científica. Sería muy sorprendente que los alumnos, en 5 o 10 minutos de reflexión, pues bueno, alcanzar una solución viable. Entonces, el objetivo principal de la actividad es que ellos hagan un esfuerzo de abstracción para pensar en una solución de un problema real que sucedió en su día y que a día de hoy está solucionado y con una propuesta tecnológica muy clara y además muy popular. Y además de ser un punto motivante para que les ayude a reflexionar, pues por supuesto también les ayuda a asentar los conocimientos anteriores a de la explicación, puesto que ese esfuerzo de pensar en una situación ligeramente distinta a lo que te han explicado como base conceptual, pues requiere sí o sí de hacer un esfuerzo de comprensión del punto anterior. Por lo tanto, el objetivo de esta actividad simplemente es que lo pongamos en común y, bueno, pues muy disparatadas que sean las ideas, es probable que alguien, pues bueno, se vaya en un camino racional y lógico y, desde luego, el punto sería ese, la motivación y la comprensión de los conceptos anteriores. Bueno, pues tras analizar la propuesta de distintos alumnos y dejarles un tiempo para que piensen y planteen una solución, pues bueno, el objetivo de la actividad también era mostrarles el resultado final que se ha adoptado en multitud de cámaras fotográficas de sistemas digitales para conseguir imágenes a color. Bueno, entonces aquí se les expone la solución final, que viene acompañada de la implementación de un filtro denominado filtro de Bayer encima del sensor, que no es más que lo siguiente. Nosotros tenemos un mosaico de filtros, de forma y manera que encima de cada píxel tenemos un filtro. Este filtro lo que hace es, en el caso de que sea un filtro azul, solamente dejará pasar luz que pertenezca al espectro visible del azul. Lo mismo para el espectro del verde y lo mismo para el espectro del rojo. Entonces, de forma de mosaico, de manera repetida, tenemos una estructura de 4 píxeles: azul, verde, verde, rojo, azul, verde, verde, rojo, que se va repitiendo a lo largo de todo el sensor. De esta manera, cuando tengamos 4 píxeles, obtendremos valores
de un píxel con la luz roja filtrada, que denominaremos filtro señal R, un píxel de la señal filtrada para el verde y lo mismo para el azul. En el caso de la solución de Bayer tenemos dos filtros verdes que simplemente se cogen los dos valores y se hace un promedio de ellos. Por lo tanto, tendremos que cada 4 píxeles una representación de un vector RGB. Esto es muy famoso y lo aseguro que los alumnos lo han oído muchas veces, que es lo que se llama el espacio de color RGB, donde tenemos una señal que representa el rojo, una señal que representa el verde y una señal que representa el azul, y la combinación de estos tres, como son colores primarios, pues nos dará una composición final de nuestro color. En este caso, si tuviéramos 255 de verde, 255 de rojo y 255 de azul, obtendríamos el color blanco. En cambio, si tuviéramos 0, 0 y 0, que es la ausencia total de luz, pues sería el negro. Vemos que si queremos representar solamente el rojo, pues solamente tendríamos que usar el canal del rojo, con 255, que recordemos que es el máximo, 0 y 0. También podemos hacer combinaciones de los tres valores, por ejemplo, obteniendo el magenta o el cian. Bueno, pues tras recibir la explicación de cómo se forma una imagen de color y esperando que los alumnos hayan asentados los conceptos, se les empuja a hacer la segunda actividad. En esta actividad, simplemente el objetivo que tenemos es que experimenten con los conceptos que hemos aprendido. Es decir, que realicen una fotografía con su cámara de fotos, que la guarden en el ordenador y que la abran a través del programa de software libre que hemos propuesto, que se llama ImageJ. ImageJ es un programa que sirve para el análisis de imágenes a nivel bastante alto y bastante científico. Es una herramienta popular porque es software libre y hay una gran comunidad de gente trabajando en ella y les puede servir a muchos científicos en sus experimentaciones, en sus adquisiciones, en la prueba de algoritmos, tratamiento de imágenes, etcétera, etcétera. Nosotros solo vamos a utilizar unas pequeñas herramientas de él, pero creo que es bastante positivo que puedan utilizar herramientas científicas, aunque sean guiadas y sea de una manera muy simple, pero bueno, que les pueda acercar también a esa primera interacción con el análisis de datos y la toma de imágenes, en este caso, y su análisis. El objetivo de esta actividad es que abran una foto y simplemente colocando el cursor encima de las imágenes puedan obtener, cuando van a un píxel de cierto color, puedan obtener por qué tres valores RGB está formado su color, dándose cuenta que, bueno, que toda la teoría que se ha explicado pues, es real y que las imágenes efectivamente están compuestas por tres números. Vamos a hacer una explicación de cómo se abre el programa y cómo se consigue esta información. Bueno, lo primero, disculpar por el absoluto desorden que tengo en mi escritorio, pero bueno, si simplemente una vez instalamos la aplicación y la abrimos, recordar que la aplicación se llama ImageJ y que puede obtenerse directamente en la web gratuitamente. Bueno, es simplemente esta ventanita y representa el programa abierto ya, y para abrir una imagen dentro del programa tenemos varios métodos, pero bueno, el más simple de todos es simplemente coger nuestra imagen, arrastrarla a la barra de tareas gris y ya tendríamos la imagen abierta. Bueno, aquí tenemos distintas opciones, archivo, edición, imagen, muchísimas opciones, pero aquí el alumno lo único que tiene que hacer es simplemente experimentar con el cursor por encima de la imagen. Cuando dejamos el cursor detenido en un punto, podemos ver como en la zona de la barra de tareas aparece una X que determina la componente de la posición XY dentro de la imagen y al lado pone value. Ahí podemos ver que tenemos unos valores numéricos que van cambiando conforme nosotros nos movemos. Si vamos encima de la nube, que es un color blanco, podemos ver que esos valores son 250, 251 y 255. Esos valores representan la composición RGB del color en el que estamos. Como veis, esto que es un color blanco es casi 255, 255, 255, o sea que esto sería en realidad un gris. Y bueno, simplemente la experimentación dentro de una imagen pues nos va haciendo ver los valores de los cuales están compuestos cada uno de los píxeles. Una imagen está formada por píxeles, al final simplemente son cuadraditos con un valor y un color. O sea, tres valores, perdón, y un color. Entonces al alumno lo que se le invita es a recoger al menos 5 colores que sean distintos. Pues bueno, podríamos coger este azul oscuro, que vemos que tiene casi ausencia de rojos.
Podemos ir también a estos verdes oscuros que serán casi negros, y si nos ponemos encima de uno de ellos pues tendremos valores muy cercanos a 0,00. Y también podríamos ir pues a estos azules más turquesas, los verdes más claritos. Al alumno se le pide que anote esos tres valores de un color y simplemente los documente. Bueno, pues llegado a este punto de la práctica, es necesario volver a realizar una explicación teórica. En este caso vamos a introducir al alumnado en el concepto de tiempo de exposición de una cámara fotográfica. Bueno, en general la mayoría de cámaras fotográficas digitales hoy en día tienen la capacidad de ajustar este parámetro. El tiempo de exposición no es ni más ni menos que el tiempo que el sensor queda expuesto a la luz. Y este suele medirse en fracciones de segundo. Al final simplemente es un parámetro. Aquí en la imagen podéis ver que está expresado como una fracción de segundo, 1 partido de 320, que sería simplemente el tiempo que vamos a tener nuestro sensor abierto. Suelen tener mecanismos físicos que lo que hacen simplemente es tapar el sensor o abrir el sensor. Entonces, este concepto va a ser el que nos va a guiar a través de la medida de datos, porque lo que queremos proponer es una actividad de adquisición de imágenes para distintos tiempos de exposición, como veremos a continuación. Pero claro, es fundamental primero introducir el concepto y que ellos puedan ver que en sus cámaras digitales ese tiempo se puede regular de manera sencilla. Las cámaras digitales tienen varias configuraciones, pero en este caso simplemente queremos dejar todas las configuraciones fijas, salvo el tiempo de exposición. Este tiempo al final pues determinará la respuesta del sensor, que es lo que queremos estudiar en la práctica siguiente. Ahora os pongo un pequeño vídeo de cómo al realizar una fotografía ese sensor se abre y se cierra. Bueno, que no es una práctica muy recomendable porque el sensor se puede ensuciar. Si veis, si yo disparo una fotografía, cada vez que disparo se está abriendo una compuerta, detrás está el sensor y esto es lo que determina el tiempo de exposición. Cuanto más tiempo estoy abierto, pues más luz está entrando. Bueno, nos animamos ahora a hacer la actividad 3, que es la actividad central del trabajo práctico, puesto que implica la toma de muestras simulando un experimento científico real. Y en esta actividad lo que los alumnos tienen que hacer es, bueno, lo primero, tienen que tener a mano una bombilla incandescente conectada a la luz y tenemos que colocar nuestra cámara de forma que enfoque esta bombilla. Entonces, el objetivo del experimento es que obtengan una serie de imágenes, cada una con un tiempo de exposición y estén perfectamente documentados. Y también en el enunciado de la práctica de esta actividad se les invita a reflexionar acerca de lo que va a suceder, ¿no? Al final es un planteamiento de hipótesis donde principalmente se les hacen dos preguntas: ¿qué está pasando con el número de fotones que incide en el sensor conforme aumenta el tiempo? ¿Y en qué se traducirá esta adquisición para los valores de píxeles? Es decir, las imágenes que vamos a obtener, que después vamos a analizar, tendrán unos valores de píxeles distintos para cada tiempo de exposición. Entonces ellos ya tienen que pensar en qué es lo que va a suceder. Os dejo con un vídeo realizando las medidas experimentales. Bueno, pues vamos a empezar con una de las partes más importantes del experimento, que es el procedimiento de adquisición de datos. Vale, como ya hemos visto, tenemos por un lado la cámara fotográfica, que va a ser nuestro sensor, que es de donde vamos a sacar todos los datos para el experimento, y lo que vamos a ir midiendo es la cantidad de luz que sale de esta bombilla. Entonces, bueno, como ya hemos visto, lo que tenemos que hacer con la cámara de fotos es hacer un barrido con el tiempo de exposición de la cámara, ir cambiándolo, y de esa manera vamos a ir almacenando cada una de las imágenes para distintos tiempos. Es importante que el barrido empecemos desde los tiempos más cortitos que la cámara nos deja hasta los tiempos más largos, donde ya tengamos una imagen completamente saturada. Entonces, una cosa muy importante es que para que el experimento tenga validez y los datos que nosotros obtengamos sean válidos, es importante que tengamos la cámara puesta de forma y manera que cada una de las fotos esté siempre viendo lo mismo. Para ello, en este caso, es importante utilizar un trípode porque te asegura reproducibilidad en cada una de las muestras. Entonces, ¿cómo vamos a operar? Tenemos la bombilla enfocada en la cámara y desde el control de nuestra cámara vamos a ir cambiando y realizando fotografías. Entonces, empezamos con un tiempo muy corto, hacemos una fotografía, subimos un poquito el tiempo,
hacemos otra fotografía, subimos otro poquito el tiempo y hacemos otra fotografía. Entonces nosotros vamos a ir viendo cómo la bombilla cada vez se ve más clara. Y tendremos luego un conjunto de imágenes asociadas a un tiempo que nosotros hemos puesto en la cámara. Es muy importante que mientras estéis realizando el experimento anotéis cada una de las fotografías con qué tiempo se ha podido realizar, porque al final nosotros lo que vamos a obtener es un barrido de tiempos que tenemos que tener perfectamente documentados. Una vez tenemos todas las adquisiciones hechas y guardadas en una carpeta, pues ya sin más dilación pasamos a la parte de análisis de resultados, que sería la actividad 4, donde, bueno, a través de un procedimiento completamente guiado, en el guión de la práctica, vamos a ir extrayendo toda la información para finalmente obtener una gráfica donde se quede representado el valor de píxel de uno de los canales que elijamos frente al tiempo de exposición. Os lo muestro. Bueno, pues ya tenemos nuestro programa abierto y aquí tenemos una carpeta con todas las muestras que hemos obtenido durante el experimento. Bueno, pues entonces cogemos y señalamos todas las muestras y las arrastramos al programa. Le va a costar un poquito cargar todas las imágenes y como veis están abriendo en ventanas distintas, pero bueno, como proponemos en el guión, lo primero que vamos a hacer es organizarlas todas en un mismo contenedor utilizando las herramientas de ImageJ. Ya tenemos todas las imágenes cargadas y ahora simplemente en el menú Image vamos a la opción Stacks y le decimos Image to Stack. Lo que hará es meter todas las imágenes en un mismo contenedor donde podemos a través del slide de abajo simplemente ir pasando de una a otra. Bueno, como vemos, estas imágenes son imágenes a color donde tenemos los valores de los 3 píxeles RGB, tal y como habíamos visto en la actividad 2. Ahora lo que vamos a hacer es romper este contenedor en 3 canales utilizando la opción Split Channels y de esta forma lo que obtenemos ahora son 3 contenedores con todas las imágenes, pero donde solo hay información de un canal. En este caso este es el canal azul, el canal verde y el canal rojo. Escogemos cualquiera de ellos, nos quedamos con el canal rojo, cerramos los otros porque no nos hacen falta para nada. Y aquí ya tendríamos nuestro contenedor del canal rojo, donde tenemos todas las imágenes que hemos adquirido. Muy bien, para hacer las medidas, simplemente tenemos que seleccionar una de las zonas donde está la bombilla. Es importante que estemos dentro de la bombilla y que sea una zona más o menos uniforme. Hacemos una selección con la herramienta del círculo y simplemente pulsamos Control M en la primera imagen. Al pulsar el Control M, lo que tenemos es una medida de la zona seleccionada, donde tenemos el área que mide, el valor medio, la desviación estándar, el máximo y el mínimo. Solo nos va a interesar el valor medio, como explicamos en el documento escrito. Entonces, ahora, para hacer la batería de medidas, simplemente tendremos que ir pasando una foto en cada foto, de una en una, otra, pulsamos Control M, otra, pulsamos Control M, otra, pulsamos Control M y como veis en la tabla van apareciendo las medidas de cada una de las imágenes. Veis como el valor medio ya va subiendo. Y así hasta que acabemos con todas las imágenes. Vale, cuando tengamos toda la tabla construida, simplemente o bien anotamos estos puntos o bien somos capaces de guardar este archivo en un archivo TXT si queremos o lo podemos apuntar. Bueno, pues una vez ya tenemos los resultados, lo que tenemos que hacer es hacer una representación gráfica de los mismos, el tiempo de exposición frente al valor de píxel que hemos obtenido. Podemos hacer una representación a mano o con Excel, como queramos, pero bueno, lo importante es encontrar la tendencia, ¿no? Con esta gráfica lo que se propone es, lo primero es ver las hipótesis que teníamos, si efectivamente se han cumplido, y sacar pues, el mayor número de conclusiones que podamos. Simplemente aquí podemos ver que tal y como el efecto fotoeléctrico predice y los resultados lo demuestran, es que a mayor tiempo de exposición tendremos que el valor de píxel crece, ¿no? Esa es la primera conclusión obvia que podemos sacar. Luego, otra cosa interesante es ver que para tiempos muy largos, pues nuestra curva tiende a saturarse. ¿Por qué? Porque ya superamos el valor máximo. Por mucho más tiempo que estemos recogiendo en nuestra fotografía, el valor de píxeles siempre va a ser 255. Y luego podemos ver que en esta zona pues tenemos también bastante menos sensibilidad a cambios de tiempo que en la zona de arriba. Y esto se debe también a un efecto de saturación.
No es importante entender qué tipo de curva es ni por qué. Lo que sí que es importante es saber que, bueno, que al principio es lineal, tal y como el efecto fotoeléctrico predice, y luego ya tienen esta saturación. Hay muchas más cosas que tienen que tienen que ver con la tendencia de esta curva, pero bueno, quedan fuera de propósito del ejercicio. Desde mi punto de vista ha sido un ejercicio bastante largo, por eso lo he dividido en dos sesiones y bueno, bastante completo. Es importante que el profesor esté siempre encima de los alumnos porque hay algunos pasos que técnicamente pueden ser más complicados, aunque en el guión están perfectamente establecidos, pero creo que es una experiencia muy completa en la que hemos podido relacionar el mundo académico con el mundo real, hacer un experimento con tecnología que tenemos a nuestro alcance, utilizar herramientas científicas reales, toma de decisiones, hemos propuesto hipótesis, hemos podido concluir esas hipótesis. Creo que ha sido un trabajo que puede ser bastante interesante para los alumnos, sobre todo por esa conexión con el método científico y además también con darse cuenta que al final estamos caminando a hombros de gigantes porque descubrimientos científicos de hace 100 años pues hoy en día están aplicados en la tecnología actual y que todo eso pues ha llevado un proceso.